Hay quien dice que la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento no son valores individuales, sino colectivos y delimitados por unas coordenadas de espacio y de tiempo. La Florencia del Renacimiento es un ejemplo de esta teoría. Así, en un lugar concreto y en un lapso de tiempo delimitado en menos de 2 siglos, coincidieron grandes maestros como Miguel Ángel, Rafael, Botticelli o Brunelleschi, entre otros. Pero por encima de todos ellos destaca el que para muchos fue un maestro adelantado a su tiempo, el genio Leonardo di Ser Piero da Vinci. Leonardo es el arquetipo del hombre del Renacimiento, símbolo de una época gloriosa para el arte en Europa. Da Vinci no solo destacó en el terreno artístico, sino que fue un brillante biólogo, ingeniero, músico, científico y así hasta completar una larga lista de oficios que respondían a su fascinación por la naturaleza. Un espectro tan grande de creación intelectual es difícil de recopilar, y este es el reto que se ha propuesto abarcar la Fundación Canal en la exposición Da Vinci el Genio. Una gran muestra de documentos, obras y artefactos que completan la trayectoria vital y profesional de Leonardo. El caballo Sforza da la bienvenida a los visitantes de la exposición. Es uno de los retos que más obsesionaron a Leonardo, una escultura de enormes proporciones con la fundición del metal como gran problemática para Leonardo, quien vio cómo su proyecto no tomaba fin a causa de la guerra. El caballo Sforza, esa magnífica escultura que fue proyectada en honor de Francesco Sforza, el padre de Ludovico il Moro. Es el mismo caballo que hemos reproducido en su tamaño natural, que eran 7,20 metros de altura, a la entrada de Arte Canal. Y bien, ese proyecto quedó en ciernes, solamente llegó a hacer Leonardo lo que es el modelo de arcilla y se dedicó a estudiar toda la problemática que este caballo encerraba para poderlo fundir, dados los medios de la época. Y una vez que ya había resuelto este problema, y tenía ya el bronce dispuesto, que eran varias toneladas de bronce, surgió un problema político y Ludovico el Moro se vio obligado a devolver, entregar, enviar en última instancia todo este bronce a su pariente del duque de Este para hacer la guerra, ¿no? Hacer la guerra con Pisa. El caballo, para Leonardo, es una obsesión durante un tiempo. Es el caballo, es el monumento ecuestre para Francesco Sforza, que es una de las razones que le llevan a trabajar en Milán. Lo que a él más le interesa, podemos pensar en una estatua ecuestre en la que lo importante a lo mejor es el jinete, el aspecto conquistador, de dominio que tiene toda esta estatua ecuestre desde la antigüedad clásica. Pero a Leonardo lo que le obsesiona es cómo eso se puede fundir en bronce. Y de hecho es uno de los cuadernillos del Códice de Madrid II de la Biblioteca Nacional. Porque lo importante es que si no se queda en diseño. Entonces lo importante realmente es la técnica de fundición en bronce, a lo que dedica una investigación científica durante mucho tiempo. La guerra estuvo presente en gran parte de los trabajos de Leonardo. En la exposición hay 65 reproducciones de inventos de ingeniería civil y militar. El maestro puso su sabia mente a disposición de los gobernantes de turno para investigar y desarrollar nuevos y visionarios inventos. Máquinas de guerra, como este prototipo de tanque en el que varios hombres se introducían para manejarlo. Catapultas, ametralladoras, carros armados provistos de guadañas y un largo etcétera de inventos al servicio de las ciudades-estado italianas que luchaban entre sí y contra los invasores franceses. Artilugios que, a pesar de tener más de 400 años, se parecen a los usados actualmente en esas lides. Estas máquinas en gran medida son manipulables y nos permiten observar primero la modernidad de su pensamiento, su capacidad de creación y cómo realmente fue un precursor
en infinidad de aspectos, desde aletas para nadar a puentes para emergencia desde el punto de vista bélico, hasta el primer coche autopropulsado, la bicicleta, una especie de boceto de lo que pudo ser un helicóptero, los distintos cojinetes y rodamientos a bolas que hoy tanto se utilizan en la industria, y así podríamos seguir con un larguísimo etcétera. Gracias a la faceta ingeniera de Leonardo, no solo vieron la luz armas y aparatos de muerte y destrucción, sino que en tiempos de paz el maestro florentino se dedicó a investigar obras civiles como la construcción de puentes, canalizaciones y hasta diseñó lo que para él era la ciudad ideal, iluminado tras los estragos de la peste en Europa. Leonardo nació fruto del encuentro ilegítimo entre una campesina y un notario en 1452 en la localidad toscana de Vinci. Su infancia transcurrió en un entorno rural, rodeado de naturaleza, de ahí su gran interés por conocer los caprichos de esta. El agua, el transcurso del tiempo o el viento inquietaron notablemente a Leonardo. En la exposición se da buena cuenta de ello. La construcción de los aparatos y la interpretación de sus ideas ha sido posible gracias a la conservación de los llamados códices de Leonardo, donde el maestro anotó, de forma irregular, en ocasiones desordenada, pero con su sello inconfundible, todo lo que su brillante mente era capaz de pensar. Hemos escogido, por un lado, el tipo de códice más pequeño, que él llevaba siempre colgado del cinto, en donde iba apuntando las notas que sobre la marcha iba encontrando, y después dos códices que son muy característicos de su pensamiento. Por un lado, el Tribulziano, y por otro lado, el llamado Códice de Turín, en donde está todo el estudio del vuelo de los pájaros, que es uno de los aspectos de su preocupación intelectual más importante, más novedoso y con connotaciones también casi psicoanalíticas, como en su día puso de manifiesto Sigmund Freud. Luego después tendríamos las reproducciones facsimilares de los dos códices de Madrid, que son dos joyas, son dos piezas fantásticas, magníficas, por su contenido, por la riqueza de su contenido y porque se sitúan en el tiempo en una etapa de madurez de Leonardo y por consiguiente es ya el momento del clímax de todo su proceso de creación intelectual. Leonardo no pudo disfrutar de una gran educación por su origen extramatrimonial. Sin embargo, su afán por descubrir e inventar le llevó a recopilar gran material documental presente en la exposición. Son 116 títulos, entonces aquí pues hemos puesto por un lado el listado completo de todos los libros que él pudo tener en ese momento. Y no solamente el listado, sino que he conseguido identificar esas piezas y tenemos, gracias a la generosidad que nos ha de algunas instituciones, bien de Italia, bien de España, concretamente la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Histórica de mi Universidad de Valdecilla, de la Complutense, y también la Colombina, la Universidad de Salamanca, es decir, hay diversas instituciones, por supuesto la Biblioteca Nazionale Centrale de Firenze, y gracias a todo ello, pues por aquí podemos ver cuáles fueron los ejemplares que el propio Leonardo leyó, manejó, consultó y que realmente fueron la fuente de inspiración y sus doctrinas teóricas están apoyadas, tienen la apoyatura científica de estos libros. Una de las estancias más llamativas de la muestra es el estudio de Leonardo, una recreación de lo que pudo ser el altar del artista, el lugar donde el maestro interdisciplinar se reunía consigo mismo y daba rienda suelta a su imaginación y su creatividad. Esta sala intenta reproducir lo que es el concepto de estudiolo, es decir, una cámara de estudio, una habitación dedicada a la creación intelectual, que era un tipo de habitación o cámara que se pone muy de moda a partir de Petrarca, es decir, a partir del siglo XIV los intelectuales crean este lugar recogido que es un poco, podríamos decir, en el plano
profano, el paralelo de lo que en la época era el oratorio privado, ¿no? O sea que había para aquellos que eran religiosos el concepto de oratorio privado, y por otro lado estaba con un carácter profano para los intelectuales ese ámbito de recogimiento, de estudio, en donde había un mobiliario específico, que es el que a través de las miniaturas de manuscritos y reproducciones hemos aquí hecho, y que se ha hecho con toda arqueológicamente, rigurosamente, copiando lo que sería el estudiolo de Leonardo. Es un hombre de ciencia, y es un hombre de ciencia en una Italia en guerra, pero a la vez esa vocación, esa curiosidad, esa pulsión científica que Leonardo tiene, le convierte también en pintor, porque para Leonardo la pintura es expresión del pensamiento. Leonardo ve con los ojos de la mente. Leonardo satisface esa curiosidad científica indagando qué es lo que el ojo ve, cómo se comporta el ojo, cómo cambia lo que el ojo recibe con respecto a las distancias, las luces, etcétera. Es decir, es un verdadero científico también como pintor. Por eso, de hecho, hay algunas obras suyas en algún momento que, una vez iniciadas y descubierto el secreto, digamos, de lo que a él le interesaba, pues casi las deja sin acabar, en algún caso. Leonardo, de hecho, en algunos casos, su curiosidad científica como pintor ya queda satisfecha con lo que ha hecho en una obra y no le interesa seguir más adelante. A veces la deja abandonada y sin terminar del todo, porque lo que a él le interesaba ya está acabado. Alrededor del año 1492, Leonardo da Vinci plasmó la estrecha relación que para él tenían la ciencia y el arte en un dibujo único. Es la famosa ilustración del Hombre de Vitruvio. Basándose en las teorías del arquitecto romano Vitruvio Polión en el siglo I a.C., Leonardo expone la figura de un hombre desnudo en dos posiciones superpuestas, con los brazos y piernas estirados y separados e inscritos simultáneamente en un círculo y en un cuadrado. El original de Leonardo está acompañado de numerosas anotaciones con su particular caligrafía, de derecha a izquierda, apuntes sobre cómo debe ser el canon de las proporciones humanas. En El Hombre de Vitruvio, Leonardo expresa su visión filosófica que le acompañará toda su vida. El hombre, en sus proporciones ideales, es un microcosmos, un pequeño universo dentro de otro mayor, el conjunto del universo, y ambos responden a los mismos esquemas. Lo cierto es que Leonardo fue un gran anatomista. Estudió el cuerpo humano pasando largas noches diseccionando cadáveres, algo que no estaba bien visto en la época. En los códices aparecen numerosos estudios de anatomía, muchos de ellos reproducidos a mayor tamaño en la exposición en Canal. En esta misma sala también pues hay, en una de las paredes, ha sido toda ella cubierta con una parte interesantísima de Leonardo, que son dibujos de anatomía. Realmente solamente se ofrecen un número de ellos, el conjunto es espléndido, en la realidad son más de 200 dibujos anatómicos de excepcional calidad, porque realmente Leonardo va a practicar la disección de cadáveres humanos, cosa que en su tiempo estaba prohibida y no se hacía. Y gracias a ello pues va a conseguir dejarnos una visión del ser humano en todos sus aspectos. En la muestra se puede comprender y analizar otra de las facetas del maestro del Quattrocento. De hecho, una de las más famosas, el Leonardo pintor. Hay reproducciones y copias de varias de sus obras, como la celebradísima Virgen de las Rocas. En especial destacan dos, La Última Cena y La Gioconda, dos excelentes creaciones rodeadas de calidad y misterio a partes iguales. Durante su estancia junto a Ludovico Sforza, le fue encargada esta pintura para decorar el convento dominico de Santa María delle Grazie, la última reunión de Jesucristo con sus discípulos antes de ser apresado y crucificado. Como en sus anteriores trabajos, Leonardo investigó la técnica, la pintura, el material, todo. Desgraciadamente, la adhesión a la pared no fue la mejor y la obra ha llegado muy deteriorada a nuestros días. En Canal se ofrece una proyección de más de 8 metros explicando su historia y otra joya,
una copia perteneciente a la Royal Academy of Arts de Londres, realizada por Giampietrino, discípulo de Leonardo. Los dibujos sobre la batalla de Anghiari tienen su hueco en la exposición. Ilustraciones que fueron descritas por sus coetáneos como maravillosas, sorprendentes y surreales. Mención aparte merece todo el análisis sobre la Mona Lisa, icono del retrato en el Renacimiento. Conocida como Gioconda, ha cambiado mucho desde que Leonardo la pintara entre 1503 y 1506. Los materiales usados, incluso el marco, han envejecido y la obra se ha resentido. El espacio destinado a la Mona Lisa corresponde al trabajo de investigación que realizó el ingeniero y científico Pascal Cot, que con su cámara multiespectral tuvo el privilegio de escanear digitalmente lo que ven cada año más de 8 millones de personas en el Museo del Louvre, en París. El resultado, 25 secretos desvelados en la exposición. Y la Gioconda, hay que decir también que en la época de Leonardo, las obras que sus contemporáneos, sus coetáneos, más celebraban fueron La Última Cena de Santa María de las Gracias y eso que no llegó a culminar, que era la batalla de Anghiari, que es precisamente donde trabaja un Fernando Españolo, que sería uno de los Fernando Yáñez o Fernando Llanos, que también en esta exposición se habla de ellos en relación con el trabajo para los florentinos. Es decir, que la Gioconda, que ahora mismo realmente es un auténtico icono, para los coetáneos no tuvo la proyección porque no tenía realmente esa posibilidad de que el público la viera, en cambio las otras dos obras pues sí. El legado de Leonardo es inmenso, ya sea en sus coetáneos o en las generaciones posteriores hasta la fecha presente. En la exposición de Canal, en concreto, hay una muestra de los llamados Hernandos. Los pintores Fernando Llanos y Fernando Yáñez tienen su hueco aquí. Ellos reflejan la enorme influencia que en España tuvo el Renacimiento y en concreto Leonardo da Vinci. Mención aparte merecen las obras de sus discípulos directos, Bernardino Luini y Francesco Melzi, en especial el segundo, heredero y encargado de custodiar las obras de su maestro. Tenemos una representación bastante característica que es la huella de Leonardo a través de su discipulado. Concretamente en la sala que nos encontramos tenemos un cuadro que en estos días tiene su interés y es ese cuadro en donde tenemos a la personificación de la idea de la vegetación de la primavera, que es un cuadro hecho por Francesco Melzi. Ese Francesco Melzi, por otra parte, no es un discípulo más, sino que es un discípulo que va a desarrollar una función capital en la vida y sobre todo en la conservación del patrimonio cultural de Leonardo. ¿Por qué razón? Bueno, pues sencillamente porque Francesco Melzi, cuyo retrato podemos aquí ver, ahí en esa vitrina en el centro. Ese retrato está hecho por otro compañero de taller, que también llegó a ser un buen pintor, Boltraffio. Entonces, ese es el rostro que tiene Francesco Melzi cuando conoce a Leonardo y empieza a aprender con él el arte de la pintura. Máquinas de guerra, construcciones civiles, escultura, pintura, arquitectura, filosofía, anatomía, física, música, infinidad de cualidades del maestro florentino aquí representadas. El científico total, el artista polifacético, pionero de la rama de la ciencia que tiene la experiencia, la madre de la ciencia. Para Leonardo, ese dicho tan común, ¿no?, de la experiencia es madre de la ciencia, Leonardo parece que lo tenía muy claro. Continuamente habla de la necesidad de experimentar, de no aceptar la autoridad que viene ya impuesta, de no aceptar cosas sin probarlas, sin comprobarlas, y que la experiencia es lo que realmente permite avanzar en el conocimiento. Si bien es cierto que también en sus escritos él también deja claro que para poder
experimentar y tener esa experiencia, hay que tener unos conocimientos científicos. No cualquiera puede hacerlo, pero desde luego la experiencia, que es uno de los motores de la ciencia moderna, del progreso en la época moderna. Pues Leonardo es uno de los grandes experimentadores del Renacimiento. Leonardo trabaja para algunos de los grandes gobernantes italianos, pero también acaba trabajando para Francisco I de Francia. Se acaba yendo a trabajar a Francia, aceptando una oferta del rey Francisco I, y es una estancia casi tan mítica porque en Francia, esos últimos años de su vida, los pintores franceses del XIX, por ejemplo, le representan muriendo en los brazos de Francisco I. Es un ejemplo perfecto de esa estima por parte de los poderosos a la obra del genio, a la obra del genio creador como fue Leonardo. Es difícil entender cómo un hombre que vivió hace más de 400 años era capaz de reunir todos esos conocimientos. Un viajero en el tiempo, atrapado en el Renacimiento que ha calado en las generaciones venideras. Sin lugar a duda, Leonardo representa el artista del 480. Nobles y plebeyos reconocían su grandeza, tanto en nuestros días como en los suyos. Leonardo, expuesto en la Fundación Canal, fue y es el genio universal.